Hoy en Conversando con el Dani estoy con un gran amigo, Jaime Yumigusin, un gran emprendedor de aquí de Machachi, director general del Festival Andes de Montaña. Amigo, bueno, quiero felicitarte por ese empuje que le están dando al turismo de montaña y por todas esas actividades que veo que organizan continuamente para que haya un sano esparcimiento de las personas, de las familias y sobre todo que también permita tener una vida activa. Entonces, me parece súper chévere eso que están haciendo ustedes. Así que quisiera pues que me cuentes un poquito de cómo es que inicia toda esta idea de generar este proyecto de Festival Andes de Montaña. Muchas gracias, Dani, por este espacio que me has dado. Especialmente también te felicito porque es muy interesante abrir este espacio para la gente de acá del Cantón Mejía, emprendedores. Es muy interesante oír esas experiencias de vida que tiene cada persona para llegar a conseguir un objetivo. Entonces, para mí es súper interesante. Bueno, yo te cuento que para llegar a constituir hacer Andes Festival de Montaña. Este sueño, se podría decir, se construyó desde hace muchos años. Eh, Nosotros acá en Mejía, Sabes que como para dar un contexto, ¿por qué no les decimos a nuestros amigos qué es el Festival Andes de Montaña? Porque obviamente algunos lo conocen, pero otros no. bueno, Andes Festival de Montaña es un espacio que nosotros creamos aquí en el Cantón Mejía como un proyecto para dar a conocer la riqueza natural que tenemos aquí dentro del Valle de los Nueve Volcanes, que pensamos que es muy importante, es una de las más grandes que existe dentro de nuestro país. Y también lo importante es que está dentro del centro del mundo. Entonces, nuestra ubicación es muy estratégica. Y también, ¿por qué? Porque desde aquí se ha generado mucho el turismo de montaña. Entonces nosotros pensamos que el momento que nosotros aportamos con este proyecto de Andes Festival de Montaña, podemos aprovechar este espacio natural muy importante, pero que viene con también el aporte cultural. También somos conscientes que tenemos un aporte cultural fuerte aquí, como el icono del Chagra, pero aparte de eso también tenemos otras manifestaciones locales. En cada localidad, en cada parroquia, tiene su expresión cultural. Entonces eso nosotros pensamos que a través de Andes realizamos eventos deportivos, culturales, sociales, que vinculamos toda esta riqueza cultural, social y natural. O sea, tú no le ves como una dicotomía entre representarle al Cantón Mejía con su fiesta más grande que es el desfile del Chagra y o como el festival perdón, o como el Valle de los Nueve Volcanes. O sea, ¿no crees que hay como una dicotomía, una diferencia o puntos opuestos ahí? ¿Tú le ves que sí se puede Claro, potenciar a la vez los dos espacios? ese es el objetivo de la construcción y a dónde es lo que quiere llegar Andes Festival de Montaña, a crear esta fiesta, pero no desde la vinculación del Chagra, sino del Valle de los Nueve Volcanes, que también es un único representante que tenemos a nivel del país. Entonces a Mejía ya le reconoce como el Valle de los Nueve Volcanes. Entonces, pero ¿cómo aprovechamos este eslogan? Entonces ahí es lo que viene a suplantar, a visibilizarse Andes Festival de Montaña con todo lo que te manifiesto, aprovechar toda esta vinculación de nuestro espacio natural para nosotros llegar con todas estas manifestaciones a diciembre. Llegamos y construimos una fiesta, porque pensamos que nosotros nos identificamos como el Valle de los Nueve Volcanes. Entonces, yo especialmente desde hace muchos años que me vinculé a la montaña, desde niño, siempre pensé me identifiqué con la montaña. ¿Por qué? Porque vivimos cerca. Entonces, es un proceso inclusive de crear un sentido de pertenencia a la tierra. Eso es lo que queremos también hacer a través de nuestro festival. No sea únicamente reconocido como el Chagra, sino también con este espacio de esta fiesta que le denominamos Andes Festival de Montaña. Tú hablas del sentido de pertenencia y tú de guagua, de Wambra, siempre te ibas como que a las montañas, a pescar, no sé, tenías como, digamos, esa afición o cuando se van haciendo esa idea de ir a las montañas, de como que querer hacer algo representativo y dar a conocer al cantón desde ese punto de esa referencia de las montañas. Sí,
Yo desde niño, justo aquí en el barrio el Chan, yo me crié. Entonces yo me acuerdo desde los 8 años, teníamos un grupo de amigos y con ellos por lo general nuestro espacio de esparción, de recreación en las vacaciones era salir al río San Pedro por Tucuso. Entonces ahí yo desde niño me vinculé muy directamente a este espacio natural y me encantó. O sea, yo me quedé conectado desde los 8 años con la Y naturaleza. en ese tiempo el río era limpiecito y todo. Claro, nosotros como inclusive he conversado con algunos amigos de ese tiempo y nos acordábamos de las experiencias que vivíamos dentro del río San Pedro, especialmente camino en el puente camino a Panzaleo. Entonces, nosotros, yo te digo, pasé muchas experiencias muy lindas de niño. Y yo salía de mi casa en la mañana, yo no tenía referencia del tiempo. Solo sabía que me perdía de la casa en la mañana y regresaba en la tarde. Entonces, claro que un poco que no estaban de acuerdo que yo muy niño ande por estos sectores, que me puede pasar algo. Alguna vez tuve una experiencia que siempre me acuerdo. Un sábado con nuestros amigos que eran más grandes que yo, era el más pequeño de todo el grupo. Ellos ya tenían 10, 11, 12 años. Entonces bajábamos siempre a pescar. Ellos eran muy buenos para pescar. A mí, yo sí nunca fui bueno. O sea, yo lo que me gustaba estar junto a ellos. O sea, yo o sea, me sentía bien ahí. O sea, yo desde ese momento pensé, decía, me gusta estar ahí. Veía cómo cazaban los pájaros, pescaban y nos quedábamos todo el día en el río. Y algunas veces íbamos río arriba o algunas veces río abajo. En ese sábado me acuerdo, tengo clarito este recuerdo. Llovió muy fuerte y comenzó a crecer el río y nosotros estábamos bajando pescando. Entonces a los más grandes se les ocurrió porque nos destilamos y de pronto el río que comenzó a crecer. ¿Ya? Y yo pequeño y todos éramos irnos a la orilla. Y ya salíamos, decíamos, como estaba, también me acuerdo, cayó la neblina y ya no le víamos, solo víamos el río. Y queríamos salir al puente, el camino a Panzaleo. Entonces ahí es donde que nos metimos debajo del puente, es que a escampar. Entonces nosotros ahí éramos escampando, yo pequeño, ¿no? Y un poco con miedo a esa experiencia de ver a la naturaleza, la fuerza de la naturaleza, pues, que comenzó el río a bajar muy fuerte, crecido. Y me acuerdo que ahí nuestros padres habían estado buscándonos, porque como no llovía, estaba lloviendo, no escampaba, nosotros nos quedamos debajo del puente. Entonces ahí es donde que llegaron nuestros padres, o sea, nos han estado buscando, sabían que nosotros íbamos siempre a ese sector. Y por ahí alguien se baja para abajo al río y nos ven debajo del puente. Entonces ahí nos sacaron y nos hablaron, nos prohibieron ir allá, porque decía que en algún momento se había podido crecer el río y nos iba a llevar. Les iba llevando, claro. Entonces eso te digo, fue una vinculación desde muy niño a la naturaleza. Y para llegar ya algún momento a la montaña pasaron algunos años. Cuando tuve una experiencia fuerte en mi vida, tuve que ausentarme aquí del barrio y perder a mis amigos. Entonces bajé a vivir donde mi abuelito, por el centro de Machachi. Entonces yo bajé allá. Entonces prácticamente me desconecté de lo que a mí me gustaba de niño. Entonces era un poco que yo solo allá, conseguir nuevos amigos. Entonces ahí mi tío algún momento me dijo, él ya era joven, tenía sus 18 años. Pero antes, ¿por qué? Porque mi abuelito, él siempre iba al páramo. Pero antes la gente de aquí de Machachi especialmente salían, tenían un grupo que iban a hacer la caza y la pesca. Inclusive mi abuelito perteneció al único club de caza y pesca que hubo aquí en Machachi. Entonces, y mi tío también tenía ese gusto. Y en algún momento cuando yo vivía ahí donde mis abuelitos, mi tío siempre le veía que subía justo al Rumiñahui. Bueno, que eso digo, para mí el Rumiñahui siempre ha sido una montaña que tiene una conexión muy especial conmigo. Entonces, ahí mi tío, a mis primos, que éramos pequeños, todos tendríamos unos 11 a 12 años,
Nos dijo, vean, vamos, quiero llevarles de vacaciones, ustedes de vacaciones siempre nosotros aquí era salir a algún lado de paseo. Y él salía a la montaña. Entonces ahí me fue la primera vez a los 11 años que subí justo donde esa parte que es el Paso del Inca, más acasito. Ahí nos quedamos y ahí ya eh, tuve esta primera experiencia en saber cómo era estar cerca de una montaña, el pasar el frío, el convivir directamente con este espacio natural. Oye, bueno, ahí ya fue. Dijiste, yo quiero como que algún rato iniciar un proyecto que esté relacionado con la visita de las montañas y todo. Y así, bueno, después, con el paso de los años, ya comienzas a forjar este proyecto que me decías que va desde el año 2000, ¿no es cierto? Más o menos. Y han pasado a ser un poco más de 20 años para que hoy estén ya más consolidados. Claro, de ahí, de ya cuando me vinculé de esta manera a la montaña, tuve la oportunidad también en el colegio y en los primeros años de mi colegio estuve aquí en el Colegio Machachi. Entonces, con mis compañeros de ese tiempo, así justo en vacaciones, siempre ellos eran de Tucumán, de Panzaleo. Entonces me decían, vamos, oye, vamos acá, vamos al Rumiñahui. Entonces salíamos, o sea, cogíamos nuestras cosas, ahí no había mayor problema de qué equipo tienes, que esto, sino las cosas necesarias que necesitábamos para subir a acampar allá. Entonces, de eso fue también un proceso que ya me vinculé más con más ya edad, donde que pude ver que me gustaba la montaña, me gustaba mucho la montaña. Entonces, ese tiempo tuve que trasladarme a estudiar a Quito, también me desvinculé totalmente de acá de Machachi, pasé muchos años en Quito estudiando y ya no me vinculé, me desconecté totalmente de esta actividad, me dediqué a otros objetivos, otras cosas de joven en ese tiempo, entonces que yo pensé que ya nunca he de regresar a hacer montaña. Por cosas de la vida, nuevamente, antes que fallezca mi padre, nuevamente regresé a vivir acá en el barrio, en el Estadio El Chan, y ahí es donde que nuevamente me vinculo con algunos amigos que todavía tenía de ese tiempo, entonces que tenían este amor por la montaña. Ahí nuevamente fuimos haciendo también ya un encuentro y a acercarnos nuevamente a la montaña. Ya. Ahí fue un proceso así un poco, ¿cómo te puedo decir? Silencioso, donde que había amigos en común, pero que de poco ellos también se hicieron profesionales, otros se casaron y ya se deslindaron. Me quedé yo solo así mismo. Entonces ya al pasar los años, yo también nuevamente me desvinculé de la montaña y me casé. Entonces al momento que yo me caso, también me dediqué por entero a iniciar mi hogar, a formar mi familia. Y estando así, por el año 2000, comencé a hacer nuevamente montaña. Ya. Tuve la oportunidad de encontrar un amigo de ese tiempo que me dijo, ve, nuevamente retomemos, hagamos montaña. Entonces, y justo fue Vladimir Gallo. Ujú. Entonces, Vladimir había estado reiniciando con la administración del refugio de los Guilinizas. Entonces, él estaba comenzando en este tema de la administración y ya el turismo de montaña, porque Vladimir es uno de los pioneros aquí en desarrollar esta actividad, ya a nivel inclusive ya de emprendimiento con su hostería que fue, alquiler de equipo, todo él fue uno de los De los pioneros pioneros de aquí. acá en el Cantón Mejía. Entonces, ahí ya me vinculé directamente con Vladimir, tuve la oportunidad de compartir muchas experiencias allí, me acerqué directamente, ya hice mi primera cumbre de los 5000 en el Liniza Norte, entonces eso ya prácticamente me dejó marcado, dije yo aquí está. Pero hay que ser sincero, en ese tiempo casi aquí la actividad de montaña a nivel de país mismo era muy poca. El turismo de montaña, especialmente alta montaña ni media montaña, lo hacían los extranjeros. Había pocos clubes de montaña que hacían este tipo de actividades. Peor, no había prácticamente grupos independientes como hoy hay. Entonces,
Ahí cuando estaba en esta transición me vinculé a algunos amigos, Antonio Morales, el doctor Luis González Aloasí, este chico Quina Luisa también de Aloasí, Mariela Cumbajín, Edgar Parra, que eran muy pequeños, Diego Cumbajín, Segundo Parra. Entonces ya hubo un espacio más grande donde que ya había gente que tenía este amor por las montañas. Entonces ahí ya nos reunimos e hicimos un grupo. O sea, digamos, ¿tú consideras que eres de los, o que conformaron los primeros grupos que hubo aquí en el Cantón Mejía de montaña? O sea, tú les debes conocer a la mayoría, ¿no? Claro, sí, sí. Pero ahora yo he visto ya mucha gente que incluso ya hace sus emprendimientos y todo. Entonces, ¿cómo fue, digamos, esa transición de que hubo un grupo pequeño de personas y qué abrió ese espacio a que ya ahora mucha gente comience realmente a trabajar o enfocarse ya muchísimo en el tema de montaña? ¿Qué crees tú que fue? Eh, el momento que nosotros ya nos reunimos entre todos los amigos que hicimos de este tiempo, nuestra idea era formar el primer club de montaña de aquí del Cantón Mejía. Inclusive ahí estuvimos un tiempo, ya nos reuníamos, y recién hizo la hostería Antoñito, comenzó, inauguró la hostería. Entonces fue donde ¿qué es lo que queríamos hacer aquí en el Machachi? ¿Qué es lo que queríamos? Le denominamos el Club de Andinismo Guayum. Antes se les denominaba así, andinismo. Ahora ya no se les denomina así. Acá hay pocos que se les denomina como andinismo. Hoy son club de montaña, así se enfocan. Entonces, ahí socializamos, veíamos cuáles los objetivos que queríamos plantear acá, como club, como grupo. Entonces, como era una diversidad de gente joven, que teníamos estos sueños de acá de Machachi. Entonces, desde ahí ya se enfocó y se dijo, no, pues nosotros vivimos un espacio natural único, privilegiado dentro del Ecuador. Entonces ya ahí manifestamos, inclusive me acuerdo Edgar Parra, él ya comenzó inclusive a salir del país, salió a Perú a hacer las primeras montañas en la Cordillera Blanca. Entonces él inclusive siempre tuvo un sueño muy grande de emprendedor. Y Diego Cumbajín era lo mismo, era todavía muy pequeño con Mariela. Entonces ellos, y yo les veo hoy, o sea, cómo tienen sus emprendimientos. Edgar tiene su operadora, es uno de los más reconocidos guías de alta montaña que hay aquí en el Ecuador. Él guía a nivel latinoamericano, entonces él tiene mucha experiencia y él se ha forjado acá dentro del Cantón Mejía. Y lo mismo Diego. Diego sí hizo su hostería y su operadora y él también es un guía profesional. Oye, me llama full la atención eso de que fue como ese punto de partida para, primero, como profesionalizar, por así decirlo, y también que se generen muchos emprendimientos en ese ámbito, ¿no? Fue como juntar muchas ideas, muchos sueños, irlos canalizando y como potenciarlos entre todos, ¿no? Y ahora, como tú dices, ya cada quien tiene sus ideas, sus emprendimientos, tú también con un festival. Entonces, qué chévere, una cosa que yo realmente no conocía y estoy seguro que mucha gente no sabe cómo se ha ido aquí desarrollando el tema de montaña, de andinismo y en general todo este turismo. Y ha sido prácticamente a partir de esto, ¿no? Tú prácticamente nos estás contando la historia de cómo comenzó aquí este tema del emprendimiento en general de la montaña. Sí, como te decía, fue un aporte muy importante porque la gente que se vinculó, éramos 15 personas. Había dos mujeres, era Anita Escobar y Grace Maldonado. Anita Escobar me parece que es paramédico, Grace vive en Guaranda. Entonces ellas eran las únicas mujeres porque inclusive nosotros del espacio femenino en ese tiempo era muy poco, muy poco. La mayoría los cubríamos nosotros, lo que es a lo contrario hoy. Hoy la mujer es la protagonista dentro de las actividades al aire libre. Tiene mucho protagonista y eso es muy importante. Inclusive yo creo que desde este espacio, desde la visión de ellas ha venido a cambiar muchas cosas.
Y eso es, como te digo, positivo porque siempre hay que ir construyendo para adelante nuevos horizontes para el montañismo. Entonces yo, como dices tú, aparte inclusive cuando nosotros queríamos legalizarle al Club de Andinismo Guayumi, eh, nos acercamos a la Concentración Deportiva de Pichincha. O sea, hicimos todo el órgano legal para nosotros constituirnos como un club legal. Es que el único espacio para hacer esta actividad del montañismo era a través de los clubes, no había grupos. O sea, tú si querías salir a la montaña, chuta, era muy complicado porque la accesibilidad a los caminos también no es como hoy tenemos eh, la facilidad de encontrarte un carro o acercarte por los caminos. Antes prácticamente para irte al Rumiñahui y suponte que antes que se cierre el Paso del Inca, nosotros nos íbamos caminando desde Tucuzo. Hoy vos para irte al Paso del Inca tenías para subirte carro hasta la antena. Entonces, Claro. o sea, era muy distinto, muy distinto. Entonces eso inclusive a las personas que, como te digo, entusiastas, eso nos daba, ¿cómo te puedo decir? Esa fortaleza de lo que estamos haciendo nosotros, que verdaderamente debe gustarnos, debe nacer de nuestros corazones para nosotros permanecer en esta actividad, porque era muy fuerte. Pero de lo que me dices es como que todo este grupo, prácticamente todos actualmente tienen su vida enfocada en esto, sus emprendimientos y todos están alineados a esto, o en su mayoría. No, una parte de nuestro grupo se ligó a hacerse, algunos son guías de profesionales de montaña, tienen sus emprendimientos turísticos. Otras personas a nivel profesional también hicieron, otras personas, la mayoría casi se fueron a vivir en otro lado. Tú sabes también que por oportunidades de trabajo salieron a Quito. Entonces, como todo es un proceso, tú sabes que es todos por temporadas lo que nosotros hacemos. Entonces, nuestro proceso de Guayumi fue hasta el 2005. Hasta el 2005 hicimos un proceso muy interesante, inclusive de capacitación. ¿Por qué? Porque nosotros nos capacitamos, hicimos una alianza estratégica con el Cuerpo de Bomberos aquí en el Cantón Mejía. Ellos nos capacitaron y hicimos los primeros cursos de baja montaña que nos certificó la Concentración Deportiva de Pichincha y el Cuerpo de Bomberos. Entonces, ahí les capacitamos, comenzamos a hacer un proceso de preparación para nuestra actividad. Eso le digo, enfocados a hacerlo de una manera correcta. Y, y, y en ese momento también comenzamos nosotros ya la media montaña, baja montaña, ya lo hicimos. Comenzamos desde el 2020 hasta el 2005 a hacer alta montaña. Entonces nos enfocamos mucho a hacer alta montaña, conseguimos amigos, grupos de Cayambe, de La Tacunga, con quien comenzamos a hacer. Y lo interesante también, o sea, como hoy lo denomino acceso libre a las montañas, en ese tiempo no teníamos este problema que tenemos hoy. O sea, hoy, yo sé que hoy la hacemos masivamente, hoy no estamos en ese tiempo, pero, o sea, nuestra actividad y lo que hacíamos nosotros no teníamos ningún problema. O sea, no hacíamos ningún problema, no había ningún problema con nadie. Entonces, y lo hicimos, yo me acuerdo hasta el 2005, claro, hubo eventualidades de accidentes eventuales que como en toda actividad existe, también aquí en el montañismo existe, pero yo desde esa temporada que cuando ya volví en el 2015, el 2012, a ver cómo estaba el tema del Cotopaxi, yo sinceramente me retiré. Yo ya no volví al Cotopaxi. Entonces preferí hacer otro proceso en el cual yo me enfoqué. Y uno de los de ellos era encontrar lo que yo quería construir dentro de la montaña. Se acabó Guayumi un proceso, cada uno tomó su rumbo y yo me quedé casi solo. Entonces, ahí es donde que me vino mi idea primero que se terminó Guayumi. Quería construir algo ya enfocado en el turismo. Entonces dije, no, pues aquí me voy a poner yo un negocio. Entonces, en algún momento, por el 2008, dije, estaba en Quito, vi el auge de los cafés internet que había para turistas.
Entonces yo dije, eso falta en Machachi. Entonces abrí un local más arribita del colegio Machachi, invertí dinero y me hice inclusive una pintura, me dio haciendo el Mosquerita de los Ilinizas con un escalador en la cumbre. Entonces tenía ahí en la pared. Entonces yo me enfoqué, dije, bueno, pues yo creo en Mejía, o sea, yo creo que estamos en las condiciones de que la gente no a Mejía, a Machachi le vean como una ciudad de paso, sino que algún momento se quede, no se queda la gente porque no hay servicios. Ya. Entonces, si yo le daba ese servicio, puede ser, yo me enfocaba en que podía yo algún momento poder ir en poco a poco, porque cuando yo también tuve la oportunidad de viajar mucho aquí en Latinoamérica, entonces yo me iba a algún pueblito, buscaba información y encontraba en algún lado, me quedaba ahí y quería aquí en Machachi en ese tiempo no había. Hoy hay un centro de información en el parque que es del municipio, pero antes no había. Entonces yo me puse esa idea de ser un centro de información, pero creer en ese tiempo en Machachi fue muy duro y me costó, porque prácticamente como era uno cerca del colegio Machachi y en ese tiempo salía el colegio Machachi, los alumnos y era solo había el, el matutino y salían de ahí y se acababa la actividad ahí. No No había es como más ahí, no había nada más, flujo de ya no personas. había, no, prácticamente era botado ese sector. Entonces yo solito ahí, entonces me decían, no, no, aquí no va a resultarte eso. Yo permanecí 6 meses. Ah, le intentaste seis Seis meses. meses lo intenté, me costó mucho porque inclusive Que le ya pusiste le, mucho mucho corazón. corazón. O sea, yo creí, tal vez Ilusiones estaba también. sí, o sea, yo tenía ese sueño, tal vez no me di lo que estaba haciendo. O sea, no me di, como decían, tenías que hacer una medición Estudio. de estudio El de mercado. mercado, ver que las condiciones de Mejía todavía, si ahora es difícil, no se diga en ese tiempo, te estoy hablando hace más de casi 20 años. Entonces Claro. es muy complicado. Entonces, que nosotros apuntemos a eso. Entonces, yo prácticamente decidí cerrar este emprendimiento y sí, fue una decisión me desmotivé totalmente. Y Claro. fue, ahí me quedé únicamente con el nombre de Guayumi, porque era lo único que me quedó. Y de ahí me quedé nada, porque inclusive tuve una herencia en ese tiempo y ya no tenía dónde invertir. Tuve que coger el dinero de la herencia y le invertí todo ahí. Y perdí. En el negocio. En el negocio perdí, me quedé sin nada. Pero como todo negocio, es como que al inicio va mucha gente. No, ni siquiera al inicio tuviste así. Sí había, como decirte, en temporada de clases, por los Ajá. alumnos que subían, a lo menos llegó como hoy temporada de vacaciones, prácticamente quedó muerto. Claro. Entonces quedó muerto. Entonces, O sea, pero era un cyber, ¿no es cierto? sí, Ya. Y a ese cyber también le añadiste el servicio de dar claro, información. tenía una cafetería. Tenía una O sea, cafetería yo. cyber, cafetería. Cafetería y información turística. Y no pegó. No, 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 Pero las no. compus sí te usaban. Claro, Ya. o sea, pero date cuenta que en ese tiempo también el servicio de internet era caro. O sea, Ya. no, conseguirte una línea telefónica nomás era muy Ah, difícil. ya te cacho, Entonces, claro. date cuenta ahí, para vos acceder a un servicio de internet era súper costoso. Y para que paguen 60 centavos la hora, sí, era no era rentable No había para mí. mucha demanda No, para eso. en el sitio que estaba no era rentable. ¿Y crees que moviéndote a otro lado capaz Puede sí? ser, sí, yo creo que sí. Entonces sí, pero en ese aspecto, en ese negocio. Claro. Pero yo no me enfocaba a ese negocio, sino era parte del servicio que yo quería dar. Y el café y el punto de Exacto. información. O sea, mi enfoque Pero era al turismo. es buena esa idea. Sí, ¿Y no has era pensado muy... otra vez? no, porque, como te dije, todos son procesos. Claro. Todos son procesos. Porque no hay eso. Bueno, tú dices en el municipio, ya ahí van y piden información, ¿no? No sé qué tal sea, la verdad. Pero sí sería como algo interesante también. Un lugar bonito, como con Acogedor. la cultura de aquí, Ujú. vinculado con el tema de las montañas. Creo que puede ser una opción buena para el turismo, porque ahora sí hay muchos más turistas, ¿no? Claro, ya no es únicamente el extranjero, sino el nacional. Claro. Entonces el nacional es Y, ahora fuerte también. y te pegó full, obviamente, que tuviste que cerrar. Porque todo negocio inicia con muchos sueños, con muchas ilusiones. Y obvio eso te golpeó full, ¿no es cierto? Claro, o sea, date cuenta que ¿Cómo te fue levantaste?
O sea, cerrar, o sea, porque yo también trabajaba en Tesalia. Yo trabajé ahí muchos años. Entonces, ahí también construí un proceso social. Y cuando yo salí, me enfoqué, dije, no, nos liquidaron al sindicato, entonces yo salí con una liquidación. Entonces yo dije, no, o sea, ¿qué vas a hacer? Lo que yo primero pensé es viajar. O sea, yo pensaba es viajar desde esa vez. Yo dije, quería irme al Perú. Y yo ya hice todo, ya mi esposa no me decía, estábamos comenzando nuestro hogar, teníamos como unos 8 años de casado. Me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? No, digo, tú sabes que yo ya, esto de las montañas es mi vida. O sea, ya no hay a dónde más. Pero ¿qué quieres hacer? Digo, ya más o menos estoy viendo lo que quiero construir. Tenía mis sueños. O sea, esos sueños que en el 2000, 2001 ya nos generamos. Entonces ya nos vimos que teníamos un potencial aquí dentro del Cantón Mejía, que hoy es. Así es. Entonces eso nosotros, y yo le tenía eso en la mente, desde el momento que yo tenga la oportunidad, yo tengo que hacerlo. Y ahí es que invertiste eso en Exacto, entonces yo el negocio. momento que dije, bueno, inclusive la capacitación, pues. Entonces yo en ese momento mi idea era capacitarme. Entonces, bueno, digo en turismo. No había los institutos que te daban para administración de turismo, guías de turismo en ese tiempo. Entonces, yo decía, no, ya inclusive todavía estaba trabajando, pensando en estar trabajando y capacitarme para salir a poner mi emprendimiento. Entonces, lo único que yo encontraba así a mi tiempo que yo trabajaba, porque yo trabajaba de domingo a domingo, y En la por Tesalia. turnos en la Tesalia. Entonces, yo no tenía tiempo, ni Claro. para hacer montaña. O sea, y yo era un hombre, y hasta hace 2 años, que los fines de semana tenía cada 5 semanas un fin de semana. Entonces, ese Ya. fin de semana yo tenía que aprovecharle para hacer montaña. Entonces, y en eso siempre fui así. O sea, siempre fue prácticamente mi vida la que se construyó así. No Poco tuve el tiempo suficiente en para mucho tiempo para hacer lo que yo quería. Entonces Claro. yo me mantenía así como algo inquieto, decía, bueno, esto es lo que me da el momento, y trataba de hacer lo que estaba haciendo en ese momento, pero con mi sueño, mi objetivo, en que todo lo que mi vida tiene que construirse desde generar como negocio era el turismo y la montaña. Y la montaña, claro. Entonces, y ahí me acuerdo que por el 2004, antes de salir a Tesalia, las primeras capacitaciones que sacó el SECAP, yo fui la segunda promoción de guías de turismo, que avaló Ya. el Ministerio de Turismo en ese tiempo, el SECAP. Entonces yo estudiaba la noche y me preparé ahí como guía de turismo, que avalaba ese tiempo. Algún momento cuando estuvimos en esta transición de Rafael Correa, quería el SECAP que a todos los que sacamos, porque hubo un grupo grande, porque eran los emprendedores. O sea, siempre el SECAB en ese tiempo se fue para esta capacitación profesional para el emprendedor, porque no Ya. necesitabas de años, tal vez no tengas el tiempo tú de estudiar un año y ahí en 6 meses, en 3 meses tú tenías una carrera. Eso era, no sé si existirá hasta ahora el SECAB. Ya. Entonces ahí yo tuve la oportunidad de inclusive conocer a emprendedores turísticos, compartir de diferentes partes de Pichincha. Y me vinculé a Cayambe, Rumiñahui, y ahí ya un poquito comencé también a hacer esta actividad y este sueño de construir algo en el turismo. Y en el tema de montaña siempre fui un rebelde. O sea, yo me rebelé un poco desde ese tiempo a la Seguín. Entonces, la única organización que había, inclusive en ese tiempo, para capacitar a guías de alta montaña fue la Seguín. Y asimismo hoy hay mucho cuestionamiento. Bueno, debe ser así siempre cuando hay una única institución, se monopoliza y no hay una democracia para que oferten otras instituciones. Entonces, ahí yo me acuerdo que como era la única, los costos, el proceso de admisión, el proceso mismo donde que para hasta que te titulen, como pasaba de años a años, no te daban la certificación o no te daban la licencia. Entonces desde ahí no habíamos gente que no estábamos de acuerdo mucho. Entonces yo cuando estuve en el ministerio y en el SECAP, hubo esta transición de Rafael Correa, cuando entró a gobernar. Entonces él en el Ministerio de Turismo creó y a la Seguín no le reconoció al inicio.
Entonces prácticamente quedó en el limbo. O sea, Claro. los Los guías de alta guías. montaña no, buen tiempo no les reconocía, no les certificaba al ministerio. Entonces ahí estuvimos nosotros en la concentración deportiva de Pichincha. Entonces tuve la oportunidad de pertenecer también, o sea, no directamente como socio, pero al club de andinismo del Colegio Montúfar. Entonces Ya. ahí también, a través de Antoñito también, que en ese tiempo él era miembro del club de andinismo del Montúfar, ahí conocí a muchos amigos. Entonces ahí comenzaron a abrirse los cursos de instructores de montaña en AEPAN, en la Concentración Deportiva Pichincha, en la Asociación de Andinismo de Pichincha. Entonces ahí tuve la oportunidad también de asistir a los cursos. Ahí me preparé, estuve con algunos miembros de los clubes de ese tiempo, de montaña que había aquí, tuvimos la oportunidad de compartir. Entonces saqué una certificación allá. Hoy sé que conversé con una amiga, me dijeron que parece que por el 2017 fue la última, porque yo cuando retomé Guayumi en el 2019 fui a la concentración deportiva de Pichincha, a la asociación, y las aulas de Lepán eran bodegas y ya no Mm, existían. ya. Entonces ahí nosotros que quisimos, o sea, que también se le dé un espacio como capacitación, como capacitadores a la asociación, de andinismo de Pichincha, la escuela de alta montaña que era la PAN. Entonces que queríamos que la valicen, o sea, hicimos todo para que, o sea, empujamos, éramos poca gente, pero que el ministerio les reconozca, o sea, ¿por qué no les reconoce a la PAN y por qué les reconoce a la SIGIN? Entonces ahí hubo una vinculación, no sé, yo un poco que después, por esto que te dije, la decepción que tuve por mi emprendimiento, me deslindé. Y ya vi que nuevamente la seguían y le habían comenzado a subir al Rafael Correa, le subieron a los Irinizas, de ahí al Cotopaxi, Ya les y de ahí reconocieron. ya prácticamente quedaron ellos avalados y normalmente. O sea, yo no digo que esté mal, sino es que hay otros espacios de gente que quiere hacer montaña, entonces de una manera independiente. Entonces yo pienso que Debería también haber como otra oferta también, espacios para otra exacto. oferta. Entonces yo te soy honesto, yo me decepcioné mucho, mucho me desmotivé, eso me hizo apartar muchos años de la montaña también, porque Mm, estuve en este proceso que te digo y vi muchos de ellos, porque ¿cuál era el requisito? Uno de los requisitos para que tú puedas eh, que te acepten como postulante para seguir el curso de la SEGIN. Era que pertenezcas por lo bajo 2 años a un club de montaña. Ese era como un requisito principal para que tú puedas ingresar a la SEGIN. Entonces, yo vi que mucha gente hoy, por el 2019 que regresé a formar el club de Guayumi, mucha gente lo utilizó a los clubes para utilizar esta certificación e ingresar a los cursos. Y después se hicieron profesionales de guías de alta montaña y no les regresaron a ver los clubes. ah, le utilizaron a los clubes. Entonces, ¿por qué? Porque, no sé, yo tengo muchas dudas en este proceso. Como te dije, yo he estado mucho de cerca, conocí a mucha gente de ese tiempo. Entonces, yo sinceramente me decepcioné. Me decepcioné, como hay cosas en la vida, ¿no? Que tú ves y que no están bien las cosas. Claro. Y también la motivación que tienes que tener. Yo en ese tiempo prácticamente, como te dije, me quedé casi solo Ujú. y preferí dar un paso al costado. Y por ahí tuve una oferta de trabajo de unos peruanos para trabajar en Quito. Entonces, como siempre soñé irme a Perú así de mochilero, entonces ellos, algún momento conversando con ellos mis experiencias, me dieron una oportunidad de trabajo. Entonces ahí me fui para allá y me deslindé totalmente de la montaña. Ah, buenazo. Entonces hice una pausa de unos 5 años. Claro. Hice una pausa, no me deslindé, sé que aquí en Machachi estaban formando un club de montaña, entonces me invitaron, yo no fui, no, prácticamente no estuve interesado, entonces estaba en otro proceso y yo lo que quise es, siempre pensé que yo aquí en Machachi, yo cumplí una etapa, decía, ahora Ya, quiero buscar otras cosas. claro. Entonces miré que mi idea era viajar.
viajar y viajar. Entonces, en algún momento tuve las posibilidades económicas, entonces lo primero que hice es comenzar a viajar. Viajar, claro. Entonces, de ahí hice mi primer viaje a Perú. Estuve por 4 años hasta el 2018, viajé. Viajé cada año, viajaba, viajé, estuve 3 veces en Perú, estuve en Bolivia, estuve en Chile. Entonces, tuve muchas oportunidades también para poder construir la propuesta esta que te digo. Entonces, ahí también se fue generando ya esto. Entonces, yo le decía, voy a, voy a poder ver si eh, los sueños que yo tenía al inicio podría retomarlos. Y de ahí ya, o sea, pasaste todas estas etapas de, bueno, de tu negocio, del tema de las certificaciones, tienes el tema de esta otra oportunidad laboral y aparece ya el tema de, quisiera que me cuentes un poco más cómo, ya cómo va tomando forma este festival y cómo van, digamos, presentando como una opción eh, de visibilizar mayor, de forma más fuerte el turismo de montaña o las opciones de montaña que hay aquí en el Cantón Mejía. Eh, una vez que yo ya terminé este proceso como si de reposo y deslindarme totalmente de la montaña, yo tuve la oportunidad de plantar mis sueños, o sea, de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero conseguir? En el 2019, por ahí, nuevamente tuve el encuentro con algunos amigos de montaña, con Mariela, con Alonso Caiza, con Antonio. Entonces dijeron, ¿por qué no se les retoma a Guayumi? ¿Qué pasó? O sea, Jaime, ¿qué es lo que pasó? Digo, chuta, interesante está, digo, dice, hagamos un intento, ¿no? Hagamos un reencuentro. Entonces hicimos esto como había la moda de los reencuentros. Entonces, y también nosotros hicimos esta convocatoria de toda la gente de ese tiempo. A pocos les localizamos y nos reunimos. Entonces dijeron, vean, sí, no hay que, nuevamente retomemos, hoy estamos en otro tiempo. Todo. Entonces, para mí casi era nuevo todo. Era nuevo, entonces yo me limité a viajar, a conocer. Yo también estuve por allá haciendo montaña, estuve en Huaraz, todo. Entonces, ya compartí con otra gente, mis amigos allá. Entonces, me preguntaba de Machachi. Entonces, ¿de dónde eres tú? Me decían, yo soy de Machachi, del Cantón Mejía. Ah, sí, sí, hemos oído de Machachi. Dice, pero ¿dónde está ubicado? Le digo, no, bueno, nosotros estamos en un sitio privilegiado, le decía. Estamos cerca de la montaña, no es como acá que es más lejos, aquí está, es muy cerca las montañas de ahí. Entonces yo por eso te digo, siempre, por donde me he ido, siempre me he sentido orgulloso de vivir aquí y de tener este espacio natural. Claro. Y de bueno, ahí retoman y la idea es eso, ¿no? Es como nuevamente presentar como esta oferta de las montañas, de transmitir, digamos, a las generaciones actuales y al turismo nacional y local las opciones que tenemos, ¿no es cierto? Y cómo vas ya como, digamos, iniciando en este tema de las salidas continuas que tienen, como por ejemplo, digamos, tú ya comienzas a verle como una forma de emprendimiento a esto. El momento que hacemos este reencuentro de amigos, sí tuvimos como objetivo que nos trazamos hacer el club legalmente de montaña, ya no de andinismo. Pero justo fue un proceso engorroso de trámites, casi pasamos como unos 8 meses y Ya. me dieron a cargo a mí que yo haga. Entonces le vi y dije, chuta, yo ya no sirvo para estas cosas. Ujú. Yo ya no, ya mi proceso de pertenecer a clubes, eso yo ya no estoy para estas cosas. Entonces, yo le planteé, justo como te dije, estuve en Perú y me decían esto, o sea, en Machachi deben hacer algo grande, pues. Si es así, ¿no? Ven, acá nosotros tenemos. Entonces dice, yo digo, sí, yo algún momento me digo, pero allá también debe haber algo que la identifique. Digo, sí, allá el Festival del Chagra es las fiestas, pero tú también haz unas fiestas de montañas. Ah, claro. Fiestas de montaña. Entonces digo, claro, digo, sí, dice, ¿por qué no haces unas fiestas de montaña? Si hay ya las fiestas del Chagra,
tú haz unas fiestas de montaña. Ah, sí. Dice, si tú me cuentas y he oído que es allá en Ecuador. Dice. Entonces digo, sí, no. Entonces desde ahí me vino la idea. Entonces Ah, vino la bueno. idea, decía, no, pues entonces aquí en el club no voy a hacer nada. Aquí en Claro. el club no voy a hacer nada, voy a volver a lo que era antes. Ya tuve las experiencias, o sea que no es por desmerecer, Ujú. pero yo digo, ya tuve la experiencia, yo quiero otra cosa. O sea, yo quiero construir algo que se convierta en un emprendimiento, Claro, que es que justo. vincule muchas cosas, que sea independiente. Entonces yo les conversé a eso a los compas de ese tiempo, les dije, ¿saben qué compas? Pongo mi renuncia y me retiro de Wyoming. Entonces me retiré de Wyoming y justo viene la pandemia. Ya, claro. Entonces vino la pandemia y estamos en eso de la pandemia y ya no podíamos salir. Entonces ahí es donde que comienzo a madurar esto. Ya, Entonces comencé a madurar, digo, bueno, voy a ver qué es lo que quiero proponerle al Cantón Mejía. Entonces de la fiesta dije, bueno, a vincular a las montañas. Entonces ahí nace este proyecto que le denominamos Andes Festival de Montaña, en la pandemia. Entonces, y como prácticamente, como te dije, yo me retiré de Wyoming y ellos se quedaron en Wyoming, mis amigos, entonces no les quería vincular acá. Entonces yo pensé hacerlo desde una manera profesional. Entonces me busqué una persona que conozca el tema de turismo. Entonces encontré por ahí a una amiga que ella justo estaba graduándose de turismo, Mónica Quina Luisa. Entonces en algún momento, por casualidades de la vida, conversamos y le dije, ¿sabe qué quiero? Tengo este proyecto, ¿qué le parece? Usted que está yendo a graduarse, me dije, es fantástico, hagámoslo. Entonces ahí generamos, dentro de la pandemia íbamos trabajando. Y cuando ya nos dieron un espacio, cuando comenzaron a abrir, decíamos, tenemos que lanzarle en una fecha, tenemos que lanzarlo. O sea, decíamos, esperamos, o sea, no sé, no nos dábamos tiempos de cuándo iba a abrirse, hacerse todas las actividades normales después de la pandemia. Pero claro. nosotros decíamos, no, pues, o sea, hagamos aquí primero un machachi, visibilicemos el proyecto y veamos cómo nos va. Claro, Entonces ahí nos arriesgamos, o sea, dijimos, no, pues veamos una fecha. Entonces ya teníamos todo, qué es lo que queríamos proponer, teníamos los objetivos, todo el proyecto. y ahí Entonces, fijan la fecha y deciden claro, lanzarlo. dijimos, buscamos una fecha, dije, a ver, una fecha. En diciembre, como es julio, agosto, está prácticamente, tenemos las fiestas del Chagra, ni porque decíamos en el verano, es donde que más tenemos oportunidad de hacer las actividades al aire libre. Entonces ahí yo me acuerdo que me gustaba mucho hacer las actividades y compartir dentro de los clubes o los eventos en diciembre, que hacía muy esporádicamente en, eh, en Quito, Ya. por el Día Internacional de las Montañas. Entonces es el 11 de diciembre. Entonces yo digo, hagamos el 11 de diciembre, pues, en Claro, homenaje aprovecha. al Día Internacional de las Montañas. Justo ponemos en palestra muchos elementos que están vinculados al proyecto para discutir en esta fecha importante. Entonces ahí es donde que nació Andes Festival de Montaña en su primera edición en el año 2020. Ustedes ya lanzaron todos los eventos que tenían planteado. Ya, Y luego es esta cuestión de, por ejemplo, las salidas frecuentes que hacen. Vino obviamente después de eso, ¿no? claro, ya el momento que nosotros vinculamos nuestros eventos con todos los ejes en los que trabajamos, vinculamos, especialmente tema ambiental, que muy importante acá que le pusimos en consideración también, inclusive vinculamos a muchos barrios, comunidades, GAD, y también a la municipalidad acá del cantón. Y en el tema social también vimos que había que hacer una reactivación económica, que era muy importante después de la pandemia. Entonces teníamos que crear alternativas dentro de lo que proponíamos como el festival, a actividades que liguen a una reactivación económica. Entonces ahí Claro. creamos la feria de emprendimientos que tenemos. Entonces creamos la feria de emprendimientos, hicimos la noche montañera también. Entonces ahí es donde que fuimos ligando en cada eje que queríamos trabajar. Entonces ahí también vino el tema deportivo.
Entonces ahí el tema deportivo sabíamos que podríamos aprovechar para hacer rutas aquí. Entonces hicimos las rutas de integración en nuestro festival, donde aquí vimos que la gente que participaba dentro de nuestras actividades, en las salidas, tenían este interés de regresar. Decían ustedes, hay que esperar un año para nosotros Nuevamente. venir acá a participar. ¿Por qué no lo hacen mensualmente o fijan un cronograma? Ahí Claro. es donde que vinimos nosotros un poco a vincular nuestras salidas, nuestras actividades, para Ah, que ya. también el proyecto no sea únicamente cada año. Claro, es muy Entonces es lejos. como tal vez la Cocha también ya no lo hace solo en julio, le hace el Guaguachagra, Alguna otra cosa algunas más. actividades lo va haciendo, lo mismo. Entonces nosotros pensamos que tenemos toda la fortaleza de muchos vínculos, como digo, elementos que podemos aprovechar para hacer actividades. ¿Y cómo has visto tú la predisposición de la gente aquí para apoyar este tipo de actividades, el festival en sí? Bueno, nuestro objetivo, sabíamos, es llegar primero acá, que nos conozcan. O sea, que ser conocidos para que el momento que nosotros podemos hacer nuestros eventos podamos tener la acogida a la gente. Siempre y yo no es por desmotivarme y ver que lo que uno piensa sigue siendo lo mismo. O ¿Ya? sea, no hay una solidaridad acá de Mejía, de Ok. Machachi. O sea, no sé, será, yo he visto que algunas veces es a nivel general. O sea, damos unas opciones nosotros que tal vez la gente aquí habla de la fortaleza que tenemos todos como el Valle de los Nueve Volcanes, pero poco hacemos para ser solidarios a construir en cosa en conjunto. Entonces me decías el tema de que sientes que no hay esa solidaridad como para potenciar estas actividades de aquí de la gente. Sí, como te decía, todos estamos conscientes de esta fortaleza que tenemos aquí como cantón, pero todavía no nos apropiamos, no creemos en nosotros mismos. Entonces, yo he visto el proceso del turismo acá en Mejía, ha ido muy lento construyéndose. Lo que yo veo que están planteando ahorita como política de turismo, lo oí hace 10 años. O sea, Mm, los mismos objetivos, las mismas ambiciones, pero tú te pones a ver qué es como resultados. Entonces, desde la función pública, lo más que ha resaltado es lo privado, las claro. iniciativas privadas, pero eso te digo, ha sido por esfuerzo de la misma gente. Entonces, eso yo te digo que debemos creer nosotros más en todo eso. No únicamente que el Chagra es todo. O Ajá. sea, yo sé que no estamos en contra de eso tampoco, porque yo he visto hoy que siempre Parte. cada año que se termina el Chagra hay una discusión de que si es bueno o mal. Pero eso es que, digo, que sí, algo repetitivo, porque no sacamos conclusiones. O sea, no tenemos algo real que vamos a cambiar, porque es solo, tal vez, eso es lo mismo acá. O Sí. sea, decimos, no, sí, chuta, nosotros que debemos ser una potencia turística, pero la realidad no hacemos. O sea, Claro. todavía no creemos en la gente de acá. Yo digo que debemos nosotros, como machacheños, ver esa fortaleza que tenemos y apoyar. O sea, apoyar y eso va a ser como motivación para cualquier emprendedor, ese apoyo, esa motivación. Pero, pero verás, por ejemplo, a ver, tú mencionas que hay como falta de apoyo de aquí de la gente. Yo creería que también es por una cuestión de falta de cultura. Te digo, por ejemplo, aquí en las escuelas de aquí, ¿cuándo nos han enseñado como, no sé, cuáles son nuestras montañas, cómo hacernos sentir un poco más orgullosos de eso, que es nuestro, cachas? Entonces, eso tampoco hay, no hay como esa cultura. Entonces, es como que mucha gente vive como separado de esa realidad que tenemos tan cerca, pero que no hay como una política para desde pequeños, como que irnos un poco más identificando con eso. Creo que ese también es un problema, verás. Verás, yo, por ejemplo, te cuento, alguna vez pude estar en Cuba y a los niños les hacen un día, no recuerdo qué día, les hacen que dibujen a José Martí, que es uno de los precursores de la revolución de allá. Y todos los niños de las escuelas de allá te mandan un dibujito ahí de José Martí y les premian a los mejores.
Entonces aquí no hay eso, ¿cachas? Debería como que podría ser una opción, no sé, dibuje la montaña que más le gusta, alguna cuestión así. Y de esa forma también podríamos ir fomentando desde los más pequeños ese sentido de pertenencia y como que irnos vinculando más a Exacto. resaltar estas cuestiones que son nuestras y que las tenemos como muy lejanas. Es que en el proceso de construir qué es lo de Andes, o sea, no fue en un año, fue en lo que dices tú, o sea, este aporte de muchos elementos que vemos que lo que necesita el Cantón Mejía, porque al fin y al cabo es lo que estamos generando aquí. Es crear este sentido de pertenencia. De Nosotros pertenencia. creemos, o sea, tenemos una identidad que supuestamente construimos porque tú hablas acá, está la discusión del Chagra. Entonces dicen algunos, yo me identifico con el Chagra, otros no. Entonces, Claro, pero yo pienso que todos nos identificamos con nuestro territorio, con ese sentido de pertenencia. Entonces, ese es el vínculo que nosotros queremos cultivar. O sea, decir, bueno, tal vez hay personas que están inconformes con el identificarse, porque como dices tú a los niños, no le creamos este sentido de pertenencia. claro. Creamos un vínculo de una fiesta del Chagra que está muy cuestionado. Ujú, Entonces ellos están viendo este vínculo de fiesta o de identidad, o sea, que le están viendo como normal. claro, Entonces, al contrario de tener tal vez un proceso de este sentido de pertenencia, esta construcción eh, más vinculada a nuestro territorio, a claro, nuestra tierra, porque todos nos identificamos al fin y al cabo, nuestros abuelitos, nuestros padres, ellos cultivaron la tierra también. Entonces estamos cerca. Las montañas se construyen desde ahí, desde el territorio. Las culturas se sentaron en las montañas y ellos generaron un sentido de pertenencia esta vinculación muy directa con la montaña, ese respeto que ellos tenían con la montaña. claro, Entonces sí, eso se debería, como decir, tratar de trabajar. Y cómo nosotros rescatamos esto es a través del festival también, porque nosotros aportamos a generar estos vínculos de actividades, eventos que resaltamos todo lo que te decimos. sí, 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 claro, Entonces yo eso, estuve en alguna de entonces, las conferencias igual entonces el eso a anterior. nosotros es crear este espacio. Lo más malo es que no tuviéramos el espacio y no tuviéramos esa perseverancia de creer que se puede hacer acá en el Cantón Mejía. Y yo creo, y la gente que ha estado conmigo, y muchos como tú y todos los que estamos alrededor, creemos que podemos hacer aquí en el Cantón Mejía. Sí, Y yo claro. pienso que todavía hay gente que va a aportar significativamente a construir los días mejores para acá, para el Cantón Mejía. Amigo, ¿y cómo le ves al festival? Bueno, como ya me mencionabas, tiene varias aristas, varios ejes. Ahora que ya generaron este espacio para que no sea la fiesta solo cada año, ¿no? Sino como que haya esa conexión cada tiempo más cercano. ¿Cómo te ves tú? Primero, voy más atrás. ¿Cuál es tu objetivo o cuál es tu meta con el festival? ¿A dónde quieres llegar como emprendimiento? Bueno, como te dije, nuestra meta inicial fue que nos visibilicen aquí en el Cantón Mejía. Ya. ¿Ya? Hoy, nuestro objetivo a largo plazo y lo que queremos nosotros hacer con el festival es hacerlo internacional. O sea, Ah, hacer esta wow. vinculación donde queremos llegar, porque ese fue el objetivo. O sea, ¿por qué nosotros tal vez es soñar o crear una utopía? ¿Por qué? Porque sabíamos, tenemos las capacidades. O sea, si a mí me hubieran dicho, ve, yo cuando estaba agarrado al proyecto, estaba en búsqueda, buscando a la persona, digo, a ver, voy a un socio estratégico para que me apoye, porque Claro. solo no sabía que no podía ser. Entonces me fui a uno de los que nos apoyó a construir Guayume en la etapa que te dije donde que construimos estos objetivos, Luis Yepes. Entonces él es una persona que nos ayudó, él fue parte del cuerpo de bomberos, era teniente, entonces él estuvo viviendo aquí en Machachi una temporada, de ahí salió a Quito. Entonces le encontré y le digo, ve, él me conoce mucho, hemos compartido muchas experiencias en montaña, sabe de lo que yo he hecho. Entonces le digo, ve, Luis, quiero hacer esto, quiero conversar, apóyame. Entonces él dijo, a ver, Jaime, conversemos. Entonces me dijo, verás, yo tengo dos objeciones ahí. Una es que yo no creo que debe hacerse Machachi esto. No, que si yo
entro a apoyar y para hacer el proyecto, la primera condición no es hacer de Machachi. ¿Por qué Machachi? ¿Qué vas a hacer un cine de montaña en Machachi? ¿Quién te va a ir? ¿Qué vas a hacer ahí tú? O sea, la gente, yo viví años en Machachi, a la gente no le interesa. Wow, qué fuerte. Entonces yo le digo, me dice otra, dice, entonces deberíamos replantear algunas cosas dentro del proyecto y unas desde ella. Entonces para yo poder entrarte a apoyar, yo te voy a apoyar. Entonces le dije, Luis, sabes que dame un tiempo para pensar. Le dije, pero prácticamente yo no lo voy a hacer eso. Yo creo que puede hacerse en Porque Machachi y tu lo voy a sueño hacer es, en es, Machachi. es hacer en Machachi y oye, qué Entonces, genial eso y que... desde Machachi el sueño que dices tú, el objetivo a largo plazo es que nosotros vimos que hay una vinculación entre festivales de montaña. Y Wow. nosotros inclusive cogimos como un ejemplo en ver las experiencias de otros festivales. Y encontramos en Kendall, en Reino Unido. Era Ya. el festival de montaña de Europa, que se hacía en la concentración, una ciudad pequeña, así como Machachi. Entonces dijimos, Oye, qué interesante. nosotros podemos hacer lo mismo aquí, pues. Entonces nos vinculamos un poco. Entonces dijimos, algún momento ellos se enfocan en otros elementos, otros objetivos, trabajan en otros eventos, que dijimos, algún momento nosotros podemos vincularnos a ellos a hacer una red de festivales. Y chateamos algún rato, entonces me dijeron, interesante. Les dijimos, vean, yo cogí partes para motivarnos, parte del festival de ustedes. Entonces nos dijeron, bueno, pues algún momento podemos compartir. Entonces, sí, ahí algún momento investigando así también llegamos al Festival de Manizales de Montaña. Wow. Ajá. También tuve un contacto con los organizadores, entonces dijimos, vea, entonces nos dijo, no, chuta, algún momento tenemos que hacer eso. Entonces yo dije, esto es a nivel internacional. Qué Entonces, bien, oye, qué gran sueño, entonces amigo. Es las brutal. condiciones que vi yo es que algún momento vamos a hacer como ahorita el evento que estamos realizando en agosto, el 10 y el 11, el primer encuentro de montañistas libres del país. Entonces hacemos una convocatoria a nivel nacional, va a haber aquí el encuentro. Entonces hemos tenido mucha acogida de montañistas independientes desde Cuenca, Huaranda, Cañar, Riobamba, Ambato, Latacunga, Ibarra, y vamos a hacer un evento acá interesante. Entonces eso también fue una de las propuestas de Andes, que hemos cogido también, hemos tenido el apoyo en sí, ¿verdad? Y agradezco mucho a muchos grupos independientes de montaña de Quito que nos han ayudado y han creído también esto oportuno hacer este encuentro. Entonces eso, estamos ahorita trabajando en eso. Entonces eso nos motiva a nosotros a ver que nuestro trabajo ya terminó tal vez aquí y nuestro trabajo es trabajar para afuera. Oye, qué gran sueño, amigo. Te felicito y creo que uno llega y uno tiene que estar claro la meta a donde quiere llegar. Y yo veo que tú tienes clara esa meta y estoy seguro que con el paso del tiempo y el esfuerzo que le van poniendo, van a llegar a poder cumplir ese objetivo. Yo ni me imagino aquí cómo sería Machachi con un festival internacional de montaña. O sea, wow, qué genial. Me parece súper, súper chévere. Entonces, bueno, sabes que ha sido súper chévere esta parte. Te agradezco por tus experiencias, por tus anécdotas y por todo ese valor que estás dando aquí al cantón. Igual ya me uniré a una de las salidas que hacen los fines de semana. Tengo pendiente eso. Y ahora vamos a ir a una parte un poco más tuya, un poquito más personal. Amigo, quiero que me cuentes cuál es tu libro favorito y por qué. ¿Qué mensaje te dejó? Mi libro que siempre lo leí como unas 5 veces, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque es algo como un sueño, el relato de él, la magia que le pone de los pueblos de Colombia. Entonces eso me vincula mucho, me gusta mucho la historia, me gusta mucho las leyendas, rescatar esto, la fotografía antigua, me gusta mucho. Entonces es de transportarme a la magia que se construye entre estos íconos de las tradiciones de los pueblos. Chévere. Y una película como que te haya impactado y qué mensaje te dejó. El náufrago, Ah, me el gusta, náufrago, sí, ya. sí, un poco que ese valor de cómo tú después que te dan después de que mueres, o sea, inclusive tú mismo ya prácticamente estás, prácticamente que vas, no tienes la probabilidad de vivir, pero tú a través de la voluntad de vivir y
de creer en ti, logra salir de ahí y logra nuevamente regresar a donde él vivió, después del accidente que tuvo y vivió en la isla solo. Claro. Entonces la convivencia de solo es cuando tú haces montaña solo. Entonces, y viajar solo por Latinoamérica. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer estas dos cosas. Es el encuentro entre uno mismo. Un poco Wow. es lo que hace falta, ese silencio de que uno tiene y hacerse las preguntas uno mismo. Entonces ahí es la convivencia con uno mismo que tiene. Entonces Y eso me pareció interesante cuando vi esta película, te de identificaste cómo mucho. me identifiqué mucho. O sea que Y sí, ese tiempo es un de crecimiento personal muy grande, ese tiempo, claro, ¿no? claro. Entonces eso me ha hecho reflexionar mucho lo que es el valor de la vida. O sea que a pesar de todas las cosas, como cada uno tiene su experiencia de vida, yo recientemente, hace 2 años, tuve 1 año y medio, tuve un problema de salud y cuando yo entraba a cirugía, el doctor me dijo, ¿cree en Dios? Le dije, sí, sí creo en algo divino, un espiritual. Dijo, por favor, encomiéndese a él. Sabía que estaba mal, que podía fallecer. Entonces eso para mí también fue replantear cosas de mi vida que fueron así como escalera. Y todo le va pasando las experiencias de vida que uno tiene. Entonces Claro. eso me motivó a mí también a retomar, aunque me quede sin nada, no tenga tal vez un rédito económico ni nada, entonces, pero mi construcción está ahí. Me Ujú. parece que es trabajar para lo que uno quiere, esos sueños. Algunas veces no tienes esa gratificación económica y algunas veces ni motivación de las personas que están alrededor tuyo, pero ahí estás luchando, tienes que luchar, porque lo más que tienes es la vida. Y es lo Exactamente. principal que tienes tú. Cuando tienes la vida puedes hacer todo. Y puedes luchar por esos sueños como lo estás haciendo. Qué genial. Amigo, un mensaje que te impacte y que quieras transmitirlo. Sí, o sea, yo como te dije, lo que yo creo que el motivo que tú me has invitado acá y que he visto tus podcasts es a motivar a la gente de acuerdo a las experiencias de cada invitado, a emprendedores que crean. Entonces eso es lo que yo diría que lo que estamos haciendo aquí, tú y los que han venido acá, es en creer en que se puede emprender acá en el Cantón Mejía. Yo creo que en el tema turístico debemos creer en nosotros, desde las autoridades, todos tenemos que construir un objetivo en común a largo plazo, no momentáneo, no una transición de una administración se acabó el proceso, nuevamente retomo esto. No, tenemos que construir un proyecto, un objetivo a 10 a 20 años a largo plazo y que estamos todos involucrados, todos, por un proyecto, no por un apoyo político, sino por un Por proyecto. un proyecto, porque al final los políticos y las personas son pasajeras, pero lo que quedan son esas ideas y son esas cosas que se deben ejecutar en el tiempo, porque no puede ser como que cambia administración, borrón y cuenta nueva. Eso no debería ser. ¿Y tienes tal vez alguna figura política que te identifique? Cuéntame. Ve, chuta, esto puede ser con una contradicción, pero desde que yo estuve en el colegio, cuando llegué a Quito, me vinculé mucho a la izquierda. Ujú. Participé en manifestaciones, estuve en colegios fiscales. De aquí de Machacha irme a ese fue un impacto grande. Me llamó mucho la atención, mucho la atención. Yo sé que hoy son otros procesos políticos, otras que estamos viviendo. La izquierda y la derecha ya no tienen mucha vinculación, o sea, la construcción debe ser desde otro punto de vista también. Claro. Entonces, para mí siempre fue como algo que me llamó como una simbología inclusive de motivación para mí, para creer que lo que yo hacía en ese tiempo era el Che Guevara. Entonces yo me identifiqué muchos años con la lucha social que hizo él. Claro. Entonces eso pienso que tal vez ya no estamos en el tiempo de eso de buscar revoluciones ni hacer esa construcción, pero pienso que la lucha social nunca se va a acabar. La desigualdad social que existe en Latinoamérica, en nuestros países, por el proceso económico que vivimos muy fuerte, esta crisis económica, se va a construir va a crecer más la pobreza. Y por donde que crece la pobreza, la desigualdad social está muy grande. Entonces, no sé cómo vamos a retomar desde un punto de vista político a este espacio, porque es donde vamos a atacar todo. Si cuando haya esta inclusión social,
a la sociedad. Si no logramos, vamos a vivir siempre en Latinoamérica con estos procesos de desigualdad. Claro, esta desigualdad siempre va a llevar en un punto u otro a que haya esos estallidos sociales. Uh-huh. Ojalá se pueda cambiar esa realidad. Uh-huh. ¿Y qué opinas tú? ¿Cuál es tu visión del Cantón Mejía? ¿Hacia dónde crees que debe avanzar? Como te dije, yo desde mi punto de vista turístico, que yo me he vinculado en el tema social, también he tenido la oportunidad de estar liderando algunos procesos, el proceso de la cooperativa Tesalia al inicio, porque yo también fui trabajador de la Tesalia, fui yo gerente de la Tesalia, estuve en el proceso de transición. Hicimos esta planificación que hoy le vemos la urbanización Tesalia, es una de los más fuertes que hay acá dentro de Machachi. Eso fue construido por los trabajadores y uno de ellos fue mi persona, la que estuvo al frente para hacer esta organización. Yo creo que el Cantón Mejía debe creer en que tiene oportunidades, tiene gente que quiere construir cosas buenas acá en el Cantón Mejía. O sea, tiene que hacerse procesos de continuidad en todo aspecto, en lo social, en lo medioambiental, en la construcción de los planes de turístico que se hagan a largo plazo. Entonces, siempre tiene que ver que Mejía tiene todo para hacerlo, tiene todo. Lo que nos hace falta también, como yo te he dicho, es un poco abrir esos espacios para, desde cualquier opinión política, tener para poder nosotros aportar. No, si vinculamos eso únicamente por el tema político, una administración, no vamos a cambiar nada, porque vienen con un criterio político y su gente al trabajar, terminan, salen, vienen otros. Entonces nosotros vamos un poco relegándonos. Entonces hay gente positiva que hay aquí en el cantón que quiere aportar de cualquier espacio. Entonces, pero tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar la mentalidad y el factor humano, creo que, porque las condiciones naturales todo tenemos. Somos una región rica en agricultura, ganadería, turismo, hemos visto y somos conocidos. Pero no sé, algunas veces nos comparan, ¿qué tiene Sangolquí, Rumiñahui que no tenemos nosotros? ¿Por qué ellos están así? ¿Por qué nosotros no somos? Debemos de dejarnos de comparar y buscar nosotros las soluciones y ver qué es lo que podemos hacer nosotros acá. Claro, claro, cada lugar debe tener su dinámica de desarrollo, ¿no? Pero bueno, esperemos que en algún punto se pueda establecer una política global de desarrollo de ciudad, independientemente de ideologías o de lineamientos políticos, que eso sería lo que en verdad sería como ese punto de partida, esa catapulta para que el cantón despegue. Así que bueno, Jaime, quiero agradecerte por tu tiempo, por contarnos tus experiencias, por todo eso que vienes haciendo aquí, generando esa cuota de valor, ese anhelo, como tú dices, de posicionarle a Mejía, a Machachi, como eso, ¿no? Como ese Valle de los Nueve Volcanes, ese trabajo, como tú dices, a veces que no deja remuneración económica, pero sí esa satisfacción espiritual que te va llenando. Así que gracias por eso, por ese valor que nos generas de acá como cantón. Y para finalizar, vamos a hacer el reto que le ponemos a todos nuestros amigos de emprendedores y es el que vamos a contarte a continuación. Ya, pues Dani, ahí lo hacemos. Ahora sí, Jaime, vas a ponerte a prueba al igual que todos nuestros emprendedores y tienes que, con estas mancuernas que puedes observar acá, tienes que hacer 15 flexiones de pecho en 10 segundos. Ese es el reto. Así que vamos a ver si logras romper el reto y yo te aviso cuando ya... En 10 segundos. Ya. Colócate. Como eres una persona activa, vamos a ver cómo estás. Yo te aviso. ¿Estás listo? Sí. Ya. 1, 2 y 3. Dale, 1. Bien, 2. Dale, vamos. 3, 4, 5. Dale. 6. Dale. 7. Dale, 8. Listo, bueno. Ay, ya la pasé más. Pero bien, ¿cuántos años tienes? Eso no te pregunto. 54. Ok, 54 años y haberlo hecho en 20 segundos, 8 flexiones estuvo bastante bien. Sí será.
Eso, ¿qué te parece también de, bueno, obviamente es lo que te dedicas, ¿no? También vida activa y todo. ¿Qué te parece este tema de que también tenemos que movernos para tener una mente lúcida, una mente que esté enfocada en lo que tiene que hacer? ¿Qué opinas tú acerca de hacer ejercicio para tener una vida más activa, más saludable? Es muy importante para la salud, es una de las cosas que uno debe ir cultivando siempre. No debe dejar de hacer la actividad física. Eso yo pienso que hoy hay importantes espacios donde que uno tiene para hacer esto. Y pienso que también es una buena como disciplina, eso te ayuda para todo. Claro, claro, claro. Obviamente el hacer ejercicio te ayuda a generar muchos valores que luego te permiten ir siendo más ordenados en todos los campos de tu vida. Así es, total. Así que, Jaime, un mensaje para terminar. Nada, gracias Dani por la invitación y especialmente felicitarte por este espacio que estás has creado acá en el Cantón Mejía para los emprendedores que vengan a contar sus experiencias de vida. Eso va a ser motivo para que otras personas vean esto y se motiven a hacer lo que ellos sueñan. Exactamente. Y bueno, ese ha sido este podcast con Jaime. Gracias, amigo. Y nos vemos en el siguiente podcast de Conversando con el Dani. Hasta la próxima. Chao.